te aterrorizó con un payaso. Corriste por las vías de un tren en un puente y te rompió el corazón cuando un condenado a muerte revivió a un ratón. Con películas, series, videojuegos, 80 libros y hasta óperas, Stephen King siempre logró llegar a lo más profundo de tus sentimientos. Llegó la segunda temporada de La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House, grupo editorial sobre la vida y obra de Stephen King, escrito y conducido por Ariel Bossi. Seguramente te pasó muchas veces que dijiste: ¿cómo me gustaría ser una mosca en ese lugar y en ese momento para ser un testigo silencioso, ¿no?, de ciertos acontecimientos? Bueno, uno interesante en la vida de Stephen King, que no lo tiene él directamente presente, es el 27 de agosto de 1982. Imagínate que sos ya un lector constante, que comenzaste por ahí con Carrie, o con Salem Slot, o con El Resplandor. Te cautivó, con lo cual, si empezaste con este último Salem, fuiste a comprar el anterior o los anteriores. Época mucho tiempo antes de internet, con lo cual te tenías que guiar por las noticias de donde las ibas recibiendo, ¿no? Ibas a librerías, preguntabas y te enterabas que cuándo venía el próximo libro de Stephen King. Y así fue como esperaste The Stand, o La Danza de la Muerte, El Umbral de la Noche. Y luego, en lugar de publicar bajo Doubleday, en Viking te topaste con La Zona Muerta, ¿no? Ojos de Fuego. Libros que se alejaban un poco del terror que vos venías conociendo a través de King. O te vuelve a poner la piel de gallina o de pollo, como dicen en algunos países de habla hispana, con Cujo o Cuyo, como se pronuncia en realidad. Vos sabés qué esperar de King. Vos sabés que, por más que la historia no sea propiamente de terror, como pasó con La Zona Muerta, King de alguna forma u otra te va a asustar. Entonces avanzamos, llegamos el 27 de agosto de 1982. Vas contento o contenta de la librería a llevarte el nuevo libro de Stephen King, que se llama Las Cuatro Estaciones. Lo comprás, por ahí lees la sinopsis y algo te descoloca, ¿no? De golpe te topás con que en realidad son 4 historias, 4 novelas cortas. Y cuando lo empezás a leer te das cuenta que en realidad no es un libro de terror. Y la segunda historia tampoco, aunque camina por una calle parecida, si queremos decirlo de una forma. La tercera definitivamente no es una historia de terror. Y sin embargo estás ante un librazo, de esos que decís: qué bien que la estoy pasando. Es recién con la cuarta historia donde King te recuerda de que si él quiere ir al ámbito del terror, solo necesita abrir la puerta. Ese 27 de agosto de 1982 se publicó Las Cuatro Estaciones, esta colección de 4 novelas cortas en las que el terror está casi completamente ausente. Y si vos te quedaste a vivir en aquel 1982, que dicho sea de paso yo lo viví, solo que tenía 2 años en ese momento, quizá conviene esperar a 1986, ¿no? Y meterte en un cine y después contarle a todas las personas que están en el cine con vos y vieron y se emocionaron con Stand By Me o Cuenta Conmigo, que fue como la titulamos en castellano, que acababan de ver una adaptación de una historia de Stephen King. Y lo mismo pasaría en 1994 cuando se estrenase The Shawshank Redemption, y 3 años después con Apt Pupil, o Alumno Aventajado, o El Aprendiz, dependiendo de la traducción. Cuando yo digo que Stephen King no es un autor de terror, más de uno me putea, me insulta y dice que yo no sé nada de King. Y sin embargo, creo que muchos lectores y lectoras constantes van a coincidir conmigo, sobre todo viendo la bibliografía del Rey luego de los 80.
Libros como La Milla Verde, Dolores Claiborne, Corazones en la Atlántida, Joyland, 2263, Elevación. Por supuesto, el título con el que comencé esta introducción, Las Cuatro Estaciones. Estos que acabo de nombrar no tienen nada que hacer en la sección de terror de las librerías, pero es donde tienen que estar porque en el imaginario colectivo Stephen King es el rey del terror, y ahí va a buscarlo toda la gente que quiere un libro suyo. Ahí o a la mesa de bestsellers. Para conversar de ellos necesitaba más de un invitado, y por eso hoy me acompañan dos amigos. Están conmigo Iván Farías, escritor y crítico de cine nacido en Ciudad de México en 1976. Le interesa la cultura popular y los llamados subgéneros. Ha publicado 3 novelas, una en Penguin Random House, y además tiene una columna de cine en Playboy Latinoamérica. También conmigo está Samuel Sánchez, quien es productor creativo y licenciado en Ciencias de la Comunicación en la especialidad de cinematografía, tema del que es un apasionado y en el que ha trabajado en las áreas de dirección y producción. En estos momentos se encuentra trabajando como productor creativo en Cutter, casa productora, que está en desarrollo una serie en conjunto para Amazon Prime Video de comedia, y en Discovery Channel Funge como Programming Information Coordinator para toda Latinoamérica. Les doy la bienvenida, Iván y Samuel, a la Corte del Rey. ¿Cómo están? Muy bien acá. Feliz de poder hablar del maestro King. Muchas gracias, un honor que estén acá. ¿Qué tal, Samuel? Perdón, yo también súper bien, feliz, y aparte, conociendo su trabajo de ambos, es fascinante ver lo que puede llegar a esta plática. Entonces, yo súper feliz aquí. Bueno, estamos todos muy contentos. Yo la verdad que les agradezco ya desde el vamos que se hayan tomado este rato y hayan aceptado, bueno, sumarse a este capítulo de esta segunda temporada de La Corte del Rey, ¿no? Esta es la pregunta fija con la que yo doy el puntapié inicial a esta temporada, a los invitados y las invitadas que haya, y es: ¿cómo conocieron a Stephen King? Híjole, pues hace ya un buen tiempo. Yo tenía un tío que leía muchos libros, pero en específico de terror. Y bueno, pues allí estaban los libros, estaban varias de ellas, varias novelas de él. Tenía la curiosa cosa de tapar las portadas, y recuerdo que lo primero que leí fue un super terror, donde venía un cuento de Stephen King. Al final era como una especie de novela corta de un tipo que secuestra a una chica y que al final te das cuenta que la chica no es lo que parece, ¿no? Popsy. Exactamente, Popsy. Y la recopilación es Horror 7. Exactamente. De la editorial Martínez Roca. Y una colección de terror. Sí. Y después lo pude conseguir ya en usado porque fue como un primer amor y me lo quedé, ¿no? O sea, lo volví a leer varias veces y ese fue el primer acercamiento que tuve con él. Muy bien. ¿Samuel? Yo no fui tanto en la parte literaria, sino yo me encontraba en secundaria y quería conocer, como bien dijiste, yo me dedico a cine y todo lo que es entretenimiento. Entonces yo lo que quería hacer era conocer más de las películas que estaban destacando en el medio. Hay una página que les recomiendo mucho, se llama IMDb. Ahí es como una base de datos increíble que te dice qué es lo que hay de contenido. Y la película más importante que tiene el cine en la clasificación que tienen, que es un 9.3, o sea, nadie tiene esa clasificación, ni siquiera El Padrino, es Shawshank Redemption. Esa historia es una adaptación de Stephen King, que sale Morgan Freeman, esta persona que es todo el mundo le encanta su voz y que siempre se enamora de cómo es que habla siendo un narrador. Y a partir de esa historia, yo conocí todo lo que viene siendo Stephen King. Yo sé que muchos, tal vez hasta de su edad, podían conocer tal vez a Stephen King por la película que se hizo en televisión de It, pero la primera vez que yo me enteré de quién es Stephen King y qué era su trabajo es con Shawshank Redemption. Bueno, arrancaste con... entraste con la puerta principal. Vos sabés que por esto me encanta, por esta razón me gusta mucho esta segunda temporada, porque se dan charlas muy orgánicas, ¿no? Nosotros,
pautamos el horario, todo, yo les dije, vamos a hablar de un par de libros y un par de películas. Este es el episodio, como habrán visto quienes están escuchando en este momento, que se llama Obras que sorprenden, ¿no? Y justamente la primera de estas historias, en realidad arranco por el primer libro porque siempre vamos por el libro y después por el cine, pero vamos a ir muy cerquita de los dos, porque justamente lo tengo a Iván, que en ambos campos, y lo tengo a Samuel, nada, directamente productor, director, con lo cual la rama de cine la tenemos recontra especializada. Y el libro con el cual yo doy el puntapié es justamente uno que publicó en 1982, ¿no? En 1982, en cierta forma, King rompió el molde, porque publicó algo que se salía completamente de lo que esperaba su fandom. Tal como decías vos recién, Samuel, que uno no espera el nombre de Stephen King, o por lo menos en el año 94, alguien que quizá no había leído de King no se imagina que The Shawshank Redemption, puesto número 1 en IMDb, justamente, sea una obra de Stephen King, ¿no? Y The Shawshank Redemption está basado en una novela corta, la primera novela corta de Las Cuatro Estaciones, ¿no? Este libro que sale en 1982. La novela se llama Rita Hayworth y la redención de Shawshank, ¿no? Seguida por otra novela corta llamada Alumno Aventajado o El Aprendiz, dependiendo traducciones. Una tercera que se llama El Cuerpo. Y la última, que es la única que no tiene adaptación cinematográfica, que se llama El Método de Respiración. No todas estas obras eran nuevas. King las había escrito hacía bastante. Por ejemplo, El Cuerpo lo había escrito en la primera mitad de la década del 70. O sea, hacía ya casi 10 años. Al igual que Alumno Aventajado. Rita Hayworth ya fue a mediados de la década del 70. Y el último, ¿no? Que es El Método de Respiración, era medio como para completar el libro, porque cuando él le manda estas historias que se salían de lo que King, imagínense el editor de King, ¿no? Recibe Carrie, Salem's Lot, El Resplandor, Apocalipsis, sí, en ese momento La Danza de la Muerte, El Umbral de la Noche, Christine, Cujo, todo terror, y de golpe le llega Un Canto a la Inocencia, ¿no? El Cuerpo. El tipo dice, ¿qué es esto? Y no solo eso, sino que le llega también Rita Hayworth y la redención de Shawshank, y le llega al uno Aventajado. Y se le ocurre diciendo, mirá, escribite otra más y tenemos 4 historias como las 4 estaciones del año, ¿no? Primavera, otoño, invierno y verano. Y bueno, la primera de las historias justamente es Rita Hayworth y la redención de Shawshank, que es parte de una base donde King quería escribir una historia sobre un escape único en la cárcel, ¿no? Un tipo que estaba haciendo un túnel detrás de un póster, básicamente, y después se dio cuenta que no quería que fuera él el que contara la historia, ¿no? Sino otra persona, y ahí se le ocurrió el personaje de Red. Desde la primera página te dicen como que él está injustamente encarcelado por el crimen de su esposa y el amante de su esposa, y él asegura que es inocente y que se quiere escapar de esta prisión, que es la prisión de Shawshank, ¿no? Y se hace amigo durante su estadía, su larga estadía, se hace amigo de este otro interno llamado, que lo llaman Red, ¿no? Es Redis. Redis era, no me acuerdo ahora. Pero bueno, le dicen Red, rojo, porque él dice el chiste de que es irlandés. En la película, por supuesto, es Morgan Freeman, con lo cual cuesta asimilarlo como alguien irlandés, ¿no? Pero él hace el chiste en la película. No me acuerdo la novela corta qué es lo que dice cuando le dicen eso, pero bueno, que es la persona que consigue cosas. Y un día Andy le pide un martillo para tallar piedras. Pero no es un pico para picar una pared, sino que para tallar piedritas de ajedrez, para hacer de las piedras piezas de ajedrez. De eso trata Sueños de Libertad. Bueno, Iván, ¿vos leíste Las Cuatro Estaciones? Sí, la leí en su momento y ahí fue cuando dije, este hombre está loco, ¿no? Pero fíjate que bueno, obviamente ese libro lo leí debido al éxito que fue Stand By Me, ¿no? Y entonces aparecía, porque digo, los primeros acercamientos que uno tiene con King son obviamente con la literatura, con las adaptaciones. Y esa película en especial me llamaba la atención
porque por la relación que hay, ¿no? Entre los chicos, todo eso. Entonces, cuando veo que es una historia, la busco y es cuando sé que viene en esta colección de cuentos, bueno, de novelas cortas. Novelas cortas para los norteamericanos, porque son novelas normales para nosotros, los latinoamericanos, ¿no? Muchos autores y autoras con este lo venden como novela independiente, vamos a ser clarísimos con esto, ¿no? Sí, incluso, por ejemplo, La Niebla, yo la he llegado a ver, o sea, que es un cuento largo, lo venden como una novela completamente. Y sí, de inmediato, pues se sentía que no iba a haber como algo, o sea, que no iba a haber esas resoluciones donde de pronto aparecía algo sobrenatural, mucho cosas psicoquinéticas ni nada, sino que iba a tener una resolución, pues dentro del campo pues de la realidad, ¿no? Y eso fue lo primero que me llamó la atención. Y sin embargo, fíjate que, por ejemplo, como es un autor muy costumbrista, o sea, como tiene muchas cosas, costumbrismo de ir narrando el día a día, que por ejemplo en Cujo hay capítulos que son como muy costumbristas o muy a veces dramáticos, ¿no? Todas estas relaciones que van teniendo, tampoco te iba sacando tanto de lo que esperabas de una novela de King. O sea, no esperas los sustos, sino en realidad te gustan los personajes que va creando. Entonces, yo siento que por eso no causó tantos problemas y al contrario, ¿no? Luego fue un libro que fue aceptado. Bueno, es cuando menos lo que yo pienso. La Constitución es un libro harto elogiado, ¿no? Yo creo que el fandom que cayó en las librerías y fue al sector terror, porque por supuesto las connotaciones, por más que no sea terror, salvo la última historia, está en la categoría de... Está en la, a ver, a King lo vamos a buscar en terror, por más que escriba la lista del supermercado. Sí. ¿No? El fandom ya está establecido desde hace 50 años que es el rey del terror. El tipo puede ponerse a escribir novelas rosas, e igual, que por supuesto en ese caso yo leería una novela rosa, voy a empezar de esa forma, iría a buscar al sector de terror, ¿no? Y las connotaciones fue... Yo creo que es una excelente carta de presentación de King diciendo: ustedes a mí me conocen por el terror, pero yo también puedo escribir esto, ¿eh? Y de hecho, a ver, el primero justamente se llama Primavera, Esperanza Eterna, ¿no? Porque son las 4 estaciones y el de Rita Hayworth es Esperanza Eterna, ¿no? Tiene como ese subtítulo y tiene una adaptación que es muy fiel. Samuel Voss, en términos de siendo director y productor, ¿no? Obviamente estamos hablando de la película de puesto número 1 de IMDb, seguida de relativamente cerca por El Padrino 2, que es como la mejor película de la historia para mí, ¿no? ¿Es inmejorable para vos, Rita, la redención de John Jack? Es que, mira, como dices tú, o sea, tú tienes estos 4 cuentos, que eso justo, a ver, quería ver si lo tocabas, que era cómo son estos títulos conocidos también, que es Esperanza de Primavera Eterna, luego tienes Verano de Recorrupción, sí. Luego tienes Inocencia de Otoño, el otoño y la inocencia. Sí, tal cual. Y luego tienes el cuento de invierno. Entonces me gusta mucho cómo es que a través de épocas como que te vas situando estos espacios. Pero como bien dices tú, o sea, para aquellas personas que estaban siendo lectores de esos años que seguían a Stephen King y que luego les trae esto, es como de... ¿Quién eres? No, este no es Stephen King. Hasta me estás poniendo el nombre de un autor conocido para venderme estas historias. Pero ya pensándolo, como dices tú, de adaptación a libro, lo que me gusta mucho de estas historias, como dices tú, o sea, esto es una novela. Me encanta como, aunque están establecidas las bases aquí, ellos de cierta forma en un largometraje amplían lo que tú ya conoces y incorporan elementos que te gustan, que te atraen. Entonces, considerando que ha tenido Stephen King muchas adaptaciones las cuales no agradan del todo al público, yo siento que estas son las mejores, pero por lo mismo, porque él te está explicando una historia que tú como espectador, siendo lector o siendo espectador en la película, vas entendiendo qué es lo que pasó para que al final este personaje, perdón porque no lo haya leído o visto spoiler, como bien dices tú, o sea, llegas al momento que no te imaginas que la forma en que escapó fue por algo planeado a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, eso siento que Stephen King maneja súper bien en sus historias que se pueden adaptar a sus películas, que él tiene un timing, tiene un ritmo, tiene una forma de estar hablando al público
que cuando va pasando la trama, tú estás en ese momento, pero no te fijas en lo que hay detrás. Entonces siento que eso es lo que ayuda mucho que el libro se haga una muy buena película, porque si bien te presenta la acción en primer plano, ya que llegas al final y haces un conjunto de todos estos recuerdos, ya dices, cierto, todo el tiempo estaba ahí, simplemente yo no me di cuenta. Hasta, por ejemplo, en los libros, perdón por moverme esto, pero en el libro de It, perfecto, todo está pasando de tal manera que tú estás siguiendo la historia, pero en el momento que ya es el momento de acabar con el monstruo, en el momento de desafiarlo, vas viendo que todo encaja de tal manera que dices, claro, ¿por qué no lo vi antes, no? Entonces, eso siento que es Shawshank Redemption, y lo que bien dices tú, como tú estás viéndolo en tercera persona, en el libro, porque estás llevando esta narrativa, hasta tú sientes que eres aquella persona que te estás sumergiendo en esta prisión, ¿no? Te estás incorporando a la vida de estos presos que pueden estar poco tiempo, pueden estar por algo que no fue suyo, pueden estar por algo que ellos decidieron, ¿no? Entonces yo creo que es por eso que es una muy excelente adaptación, y más porque ese final, o sea, se te caen los calzones cuando tú entiendes qué es lo que pasó y qué listo se vio, ¿no? Shawshank Redemption juega con una incontable cantidad de bonanzas, ¿no? O sea, primero hay una realidad, ¿no? A lo largo de tantas adaptaciones que tiene Stephen King, que aquellas que no están basadas en libros con elementos fantásticos suelen tener mejor suerte, ¿no? Suelen tener una aceptación mucho mejor, un público más amplio, ¿no? Partamos de eso también, tiene un público mucho más amplio, y posiblemente sean más fáciles, ¿no? En el caso de Shawshank Redemption, o Sueños de Libertad, o... Ay, no sé cómo se llama en España, no recuerdo, ¿Cadena Perpetua? No me acuerdo. Sí, creo que sí. El Fugas, no es No, cierto. Sueños de Fuga, Sueños de Fuga. Sueños de Fuga, muchas gracias. Es que aprovecha todo, como vos decís, aprovecha todos los elementos de King. O sea, porque King primero es una persona que, en términos de creación de personajes, es sublime. O sea, vos ya empezás este libro, o empezás a ver la película, y Red, en lugar de ser un asesino que está pagando por un crimen de hace un montón de años, podría ser un pedófilo asesino de chicos y nada, un asesino serial de aquellos, pero la forma en que te lo presentan, vos lo querés desde la primera escena. Lo cual sería un interesante ejercicio ahora que lo pienso, ¿no? Imagínense que de golpe se devela que el tipo había, no sé, violado y asesinado a 50 menores. Y decís, ay, no, me rompieron todo el esquema. No hubiese sido bueno para la historia, quizás, ¿no? Está bien por el lado que lo hizo King. Pero vos a Red ya lo querés de la primera escena. Y a medida que él, a Andy, como él te lo presenta en la película, que lo ve desgarbado, que hacen la apuesta de que él iba a ser el primero en llorar, etc. También te das cuenta que el tipo es mucho más sólido de lo que aparenta. No te hace muy edulcorada la cárcel, que es un error que suele pasar en un montón de películas y novelas, ¿no? O sea, la realidad es que llegan a la cárcel la primera escena en la película y el tipo, el guardia termina matando a uno en la primera noche. ¿Por qué no te calmas un poco, nene? O sea, y en el libro la corrupción de la cárcel es mucho mayor porque es a lo largo de varios gobernadores de los que manejan la cárcel, no los warden, no me sale ahora la traducción. En el libro hay uno solo que lo representa a Bob Canton, pero en el libro son varios, ¿no? Y de hecho, la película toma ciertos riesgos que el libro no está el destino de ciertos personajes, ¿no? El compañero de celda, mejor dicho, quien le dice a Andy que había sido compañero de celda de esta otra persona, que confiesa algo. ¡Ay, qué difícil hablar sin spoilers! Pero bueno, tenés el destino del Warden también, o sea, el destino del personaje de Bob Canton. Tenés ciertos cambios que para mí son muchos aciertos en la película, ¿no? A mí me pasó, yo la película la vi muchos años después de su estreno, que fue en el 94, que no ganó a todo esto el Oscar ni nada porque compitió con Forrest Gump. O sea, pobrecita, merecía ganar algo, ¿no? Aparte es una película que la hicieron como diciendo, con esta ganamos el Oscar.
Y llegó Tom Hanks y su Forrest Gump y dijo, pues no, mi ciela. La vi un par de años después y lo que me pasó fue, me pareció sublime. Pasaron un montón de años hasta que la volví a ver. La siguiente vez que la volví a ver me pareció también muy buena y hace poco se reestrenó en cines acá en Argentina. Y como yo no la había visto ver en cine, dije, bueno, voy a ir a verla al cine. Y con un regusto medio raro porque me había pasado de ir al cine a ver otra de King 2 semanas antes que un poco mi impresión había cambiado respecto a la opinión original. Y es algo de lo cual vamos a hablar en un ratito. Es otra adaptación. Pero nada, salí del cine encantado diciendo sigue siendo increíblemente excepcional como fue la primera vez que la vi. Sí. Yo creo que hay como dos cosas en esta película que yo creo que no sé. Hay cintas que van agarrando saborcito como después con el tiempo, con las vistas, ya cuando todo se relaja, como que vas encontrándole cosas que no la habías encontrado. O también el ruido mediático, porque ya desde ese tiempo, ya desde los 90, empezaba a haber un ruido muy grande alrededor de las películas que no te dejan verla de una manera que podríamos decir virgen. Y esta película poco a poco fue ganando este regustito, este sabor. Y creo que ¿sabes qué le ayudó? Digo, adelantándome un poquito, la de La Milla Verde, o sea, la otra película que también pasa en la cárcel, que de pronto alguien ha dicho, mira, esto sucede, y ahí te das cuenta que este periodo de la historia de Estados Unidos, o sea, finales de los 40, 30, 40, es algo que le interesa mucho a King. Y la creación de las cárceles también se nota que ha investigado mucho todas las historias, porque todo es como muy verosímil, como dices, o sea, la cárcel no la indolora, sino se nota que conoce muy bien el funcionamiento, o sea, no solamente es como un invento de su cabeza, y entonces lo hace real, lo hace tal cual, ¿no? Tragicómico, con todas las cosas que van pasando. Y yo creo que por eso la novela y en especial la película han ido ganando mucho, mucho con el tiempo. A cambio, Forrest Gump, pues no tanto, ¿verdad? Bueno, a mí Forrest Gump a nivel personal es una película que me encanta y cada vez que la veo descubro alguna cosita más. Hay ciertas cosas también que me cabe que no sea un canto a la sociedad norteamericana, sino que también haya unas críticas bastante medio poéticas, ¿no? Que se traslucen, que de entrada vos las ves como algo tierno y después no te tenés que olvidar que en realidad Forrest Gump es alguien que no tiene el mismo coeficiente que una persona, que no tiene ningún tipo de retraso madurativo. Me causa gracia que mencionaste La Milla Verde, porque justamente mi impresión, la que cambió un poco con los años, fue La Milla Verde, que en su momento sí la vi en el cine. De hecho, cuando se estrenó la vi 2 veces. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Sí. Ya iré un ratito, en unos minutos voy a ir a eso. Sueño de Libertad y Rita Hayworth, La Redención de Shawshank, tienen una curiosidad interesante, y es que hay una anécdota harto conocida de King. La contó él. Hay que ver si es verdad, ¿no? Porque no deja de ser un novelista. No nos olvidemos de eso. Que él dice que estaba en Florida, en un supermercado, y cuando dobla en una isla se topa con una mujer grande, de la tercera edad, que lo mira, se lo queda mirando. Cuando tiene cerca le dice, yo sé quién es usted. A lo cual él se queda, ok. Dice, usted es ese escritor de terror. Dice, está perfecto para mí, pero dice, a mí esas cosas no me gustan, a mí me gustan las cosas que elevan el espíritu, como The Shawshank Redemption, ¿no? Y King le dice, eso lo escribí yo. Y ella le dice, no, usted no escribió eso. Así que es un poquito como lo pinta King. Yo creo que si no es una anécdota real, es una anécdota que a King le encantaría que fuese real, como para ilustrar un poco diciendo, che, yo puedo escribir fuera de terror lo que quiero, ¿no? Porque King en realidad lo que escribe también está describiendo el mundo que lo rodea, la sociedad que lo rodea. De hecho, es la micro sociedad que lo rodea, porque él casi siempre no escribe sobre un buffet de abogados en Nueva York. Él describe sobre Bangor, sobre Maine, sobre la zona de Nueva Inglaterra. Y cuando se mudó a Florida empezó a escribir algunas historias en Florida.
qué sé yo, en el 94 hizo un viaje, pasó por un pueblo en el centro del país, ¿no? Y se le ocurrió escribir Desesperación. King escribe sobre lo que él ve, mete un elemento, si se quiere, sobrenatural, pero como quizás es medio como un fin el elemento sobrenatural, ¿no? Es poner en prueba, como lo dice él y como lo he repetido a lo largo del podcast, es él pone en prueba gente ordinaria, gente común, ¿no? Enfrentándolo a una situación extraordinaria. Y él básicamente lo imagina, a ver, traduciéndolo rápido, él se imagina su entorno, sus vecinos, sus amigos, etcétera, como gente normal, y dice, ¿y qué pasaría si acá yo pongo a un payaso en las alcantarillas, ¿no? Y que se come los pibes cada 27 años. En fin. Vamos a la segunda historia. Lamentablemente son un montón de libros, los libros que sorprenden de King, con lo cual no podemos ahondar un montón en cada uno. Pero la idea es, el objetivo de Iván, Samuel y mío en este episodio es que si vos estás escuchando y no leíste estos libros o no viste las películas, apenas termines el episodio, no ahora, apenas lo termines, vayas corriendo a comprar el libro y si ya lo tenés a leerlo y después verte las películas. La segunda de las historias es lo que nosotros llamamos una relación tóxica, ¿no? O sea, Sí. Alumno aventajado o el aprendiz o en inglés up pupil, y nos presenta a este personaje, a Todd Bowden, ¿era? Que descubre que su vecino, su anciano vecino, no es un pobre anciano tranquilo en su vida, sino que es un ex jerarca nazi. Y en lugar de ir a delatarlo a las autoridades, ¿no? Y que sea juzgado por sus crímenes, lo decide extorsionar, pero no le pide plata. Le dice, yo quiero saber lo que no se animan a contarnos en la escuela. Él quiere saber la verdad y la realidad de lo que fue el papel de la SS, ¿no? En la Segunda Guerra, cómo fue el tema de los campos de concentración realmente, y no cómo lo pintan, como te lo enseñan en el colegio. No voy a contar más de la trama, pero sí voy a explicar un par de cosas. La primera es que la editorial de bolsillo de King, New American Library, cuando recibió este libro y recibió esta historia, dijo, no, esta no la vamos a incluir. Eso es, la sentían demasiado real, demasiado cruenta. Pero bueno, no, al final prevaleció el sí, no, se tiene que publicar. Y el editor de King lo felicitó porque Tod en alemán significa muerte. Por supuesto, King no tenía ni puta idea que Tod significaba muerte. Pero bueno, él lo incluyó, él dijo eso y dijo, no, por supuesto. Miren qué bien que estuve, ¿no? Hay una colección, un guiño muy lindo porque al vecino nazi, ¿no? Que se llama Kurt Dosander, tenía un portfolio de acciones que era administrado por un tal Andy Dufresne. Andy, protagonista de la primera historia. El banquero, inocente o no inocente, bueno, que quiere escaparse de la prisión de Josh. ¿Te gustó, Iván? Sí, también me gustó y porque no esperaba eso tampoco, ¿no? O sea, nazis y es, nunca hay, o sea, hay la nazi exploitation, pero King nunca lo usa, ¿no? Es un recurso que nunca usa. Y otro detalle que también me di cuenta, ya también igual leyendo más obras de King, es que los viejitos nunca son buena onda, ¿no? O sea, los ancianos nunca son como estos personajes que te dan consejos y sabiduría, sino siempre le da un giro, siempre hay un girito ahí, y eso me gusta mucho. Es un poco la vida también, ¿no? O sea, por supuesto que hay ancianos que son un Papá Noel, pero es lo que dice, a ver, tenemos en libros, uno de los episodios anteriores del podcast, donde hablamos de La Sangre Manda, nos presentaba el personaje al señor Harrigan, ¿no? Que era la primera historia de La Sangre Manda, y el tipo con el protagonista era buenísimo, pero nada, en su vida había sido un negociante despiadado y a quien se le ponía en contra le hacía la vida imposible. De hecho, cuenta la anécdota de alguien del pueblo al que no consiguió otro trabajo después de haberle robado al señor Harrigan. Con lo cual, nada, King vuelve a lo mismo. Los seres humanos no somos ni blancos ni negros, somos grises. Todos tenemos nuestras luces y nuestras oscuridades. Y King eso lo traslada, ¿no? Para todo.
O sea, todos sus personajes. De hecho, creo que, mira, justo con Iván lo hablábamos con vos hace un rato, ¿no? Antes de arrancar, que hablamos de Apocalipsis, de la relectura. A mí lo que me pasa con Apocalipsis, uno de los motivos por los cuales la historia no me gusta mucho, no es un libro que sea yo fan de Apocalipsis, ni mucho menos. Por favor, no me abandonen el podcast, ya sé que la gente lo ama, si yo me pasan esas cosas. Pero bueno, Apocalipsis, una de las cosas que le pasa, justamente creo que tiene algunos personajes que se sienten de cartón. Personaje de Stu Redman, personaje de la madre de Abigail, parecen demasiado buenos. El mundo no es así. Me gusta mucho más Larry Underwood. Es mucho más razonable. Puede ser cruel si lo necesita, ¿no? Pero egoísta. Por eso también me gustó tanto esta segunda historia, porque digo, no está fuera de cuestión, que un pibe se sienta atraído a saber lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial de primera mano teniendo un vecino nazi. Y aparte, ¿sabes qué? Que esta cotidianidad puede funcionar para muchos otros contextos, porque si lo quitas que sea nazi, de repente puede ser, bueno, por ejemplo, aquí en México, podría ser un policía de la guerra sucia, igual habría esa sensación de obsesión. Obviamente los nazis venden más, eso lo sabe Steven Spielberg, pero sí, ¿no? Es muy interesante cómo sí se podría cambiar y siempre mantiene ese tono de oscuridad que casi llega al terror, pero que no, o sea, se mantiene como en otro nivel y eso me gusta mucho. El aprendiz, alumno aventajado, perdón, digo los 3 títulos. Ya saben cómo son. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan, no? Es como sería la frase. Quiso ser adaptada a fines de los 80, se filmó, comenzó una producción, pero quedó cancelada porque se quedaron sin fondos. Estaría buenísimo que algún día aparezcan esa mitad de película que está grabado en videíto de YouTube, alguien encuentre esa lata y decida digitalizarla. Y en el año 97 se estrenó una muy buena adaptación. Poquito maldita, porque bueno, la dirigió Bryan Singer, que en ese momento todavía venía tranqui, ahora está un poquito del todo cancelado, ¿no? De hecho, empiezan a atarse un par de cabos y una de las controversias que se destaparon con el tiempo tuvo que ver con esta película, con una filmación en un vestuario, ¿no? Que tiene esta película, hay una escena que tiene una filmación en un vestuario, gente en paños menores, en fin. Y el actor, el protagonista, que era Brad Renfro, que se murió hace unos años de producto de una sobredosis. 2008. Y a todo esto no le fue muy bien, recaudó solo $8 millones la película. Y está buenísima. ¿Vos, Samuel, te gustó? Sí, justo quería hablar de eso, de cómo es que tocaste un tema muy interesante, cómo es que Stephen King en ciertas narrativas tiene como ese joven que busca conocer de alguien que tú sabes que puede ser peligroso, ¿no? Por ejemplo, el señor Harry Kane, que este es otro libro, esta es otra película, de cómo es de cierta forma estas personas que pueden ser asesinas, no sé si podemos decir esto no aquí, pero bueno, personas que desviven a gente, cómo es que de cierta manera pueden agarrar cierto cariño por los niños, pero a la vez estos niños como que no se sienten seguros, pero saben que tienen que estar alerta de lo que puede hacer esta persona mayor, ¿no? Y eso es lo que me gusta mucho de esta historia, porque si bien, como tú dices, el niño quiere conocer acerca del nazismo, sin embargo, ahí esa es la alarma del doble filo, que dice, si tú no me dices quién eres, yo puedo exponerte. Pero ahí lo que tú te debes de preguntar, o sea, dejando atrás lo que vaya a pasar en el libro y que no quiero decirlo y no quiero spoilarlo, es, si tú estás sabiendo que esa persona en su momento tuvo una perspectiva que tenía que acabar con cierto sector de la población para su bien y para el bien de su nación, ¿qué te hace pensar que no te puede hacer algo si tú le estás diciendo que si no te cuentas tu historia de vida, las autoridades pueden saber quién es, ¿no? O sea, es ahí, o se lo digo y puedo tener una relación muy buena, o tengo que acabar con un cabo suelto. Entonces es ahí lo que dices tú, Iván, ¿no? ¿Cómo es que existe esta cotidianidad que dices, ok, mi hijo se está yendo con este niño para conocer algo, ¿no? Pero qué tal que ese señor tenga otras intenciones, ¿no? ¿Qué hizo ese señor para llegar a ese punto de su vida donde está solo? Entonces, son ese tipo de cosas que, aunque tú no te des cuenta, hasta es cierto estilo como algo de Poe, que tú como cuando llegas a algo que dices es mundano, pero en realidad tienes que tener miedo.
Y entonces eso es lo que creo que tanto la película como el libro, bueno, la historia, perdón, que está dentro de este libro, hace muy bien, que es, te va sumergiendo a tal manera que tú quieres saber si el niño conoce la verdad, pero estás atento de qué puede hacer esta persona que en su momento fue alguien peligroso, ¿no? Entonces eso creo que es lo que, a mí es lo que me encantó, que es como de, yo estaba toda la película como de, aguas, güey, aguas, ten cuidado con lo que haces, si no te va a cargar la chingada. A mí la película me encantó también. Hay una escena que la tengo grabada a fuego en la cabeza, es la escena del traje. La escena del traje me parece sublime. A todo esto, Bryan Singer es judío, con lo cual tuvo una carga interesante, ¿no? Filmar esta película. Y la escena del traje me pareció terrorífica. Y no es terrorífica en el sentido del miedo como lo conocemos, del susto, de esto. Pero es espeluznante porque es donde vi la comunión entre los dos personajes. Y por eso dije la relación tóxica, porque así como King nos presenta al señor Harrigan, a Bowditch de Cuento de Hadas, a Ted Brodigan de Corazones en Atlántida, también te presenta, por decir, tres de los ancianos que se hacen amigos de los chicos, también te presenta esta situación en donde no hay una amistad, pero hay una relación. Hay una coincidencia. Y la coincidencia me parece terrible. Es una de las historias. También es King sorprendiendo, ¿no? El primero es una historia esperanzadora. Esta segunda es una historia terrible, pero no tiene el aspecto terrorífico tal como lo veníamos conociendo del lado de King. Y sin embargo es espeluznante. Entiendo que a la película le fue mal, tal boicot, tuvo la controversia y demás. No deja de ser un peliculón. No deja de ser un peliculón, me parece brillante. No sé, ¿a vos, Iván, la viste? ¿Te gustó? Sí, a mí también me gustó. La vi en un pase de televisión y me gustó mucho. Y después ya me enteré de todo lo de Singer y cómo la película pues prácticamente ha pasado a desaparecer, ¿no? Igual Bryan Singer es una cosa que decís, a ver, me pasó un poquito también con Kevin Spacey, ¿no? A mí Kevin Spacey como actor me parecía fascinante. Mis actores preferidos, ¿no? Pero digo, Bryan Singer había hecho Los Sospechosos de Siempre, me decía, excelente. Hace esta, excelente. Los X-Men, excelente. Dije, ay Dios, ¿por qué? ¿Por qué termina siendo esta persona, no? Es terrible, ¿no? Porque uno tiene que tratar de separar la obra del artista, ¿no? Y complejo. Sobre todo la escena de los vestuarios, ¿no? Luego sabiendo un poco cómo resultó todo, decís, y no sé, pero bueno, a ver, los boicots existen, el director de ¿cómo se llama? Jeepers Creepers, Víctor Salva se llama, ¿no? En el 94-95 Víctor Salva dirigió una película llamada Powder, ¿no? Con Jeff Goldblum, era el actor. Y también tenía que ser un vestuario y demás. A mí la película, me acuerdo, me había gustado mucho, pero le hicieron un tremendo boicot porque Víctor Salva era un pedófilo confeso, ¿no? Condenado, todo. Así que bueno, nada. Nos fuimos un poquito de mambo de tema, pero es para que la gente tenga un poco el parámetro si no lo conoce. Que Bryan Singer, hay un documental al respecto, hay un par de cosas para saber que, bueno, no está bueno lo que pasó. Vamos a avanzar a la tercera historia. Mi preferida. Es mi historia preferida del libro. Es mi novela corta preferida de King. Y es mi adaptación preferida de King. Es así. Se llama El Cuerpo. En el cine la conocimos como Cuenta Conmigo. Creo que globalmente se conoce como Cuenta Conmigo. No creo que no tiene otro título. Sin importar países y o continentes. En lo que me refiero a castellano, no de habla hispana. Trata de estos cuatro muchachos. En realidad trata de un personaje que está contando esta historia. Cuatro muchachos que de él junto con tres amigos cuando estaban ahí a punto de volverse adolescentes, ¿no? 12 años, ahí preadolescencia se puede decir, que fueron en búsqueda de un cadáver, del cadáver de un chico del pueblo al
al parecer lo había atropellado un tren, ¿no? Por supuesto, Cuenta conmigo es una película harto conocida, ¿no? Con River Phoenix, ¿no? Otro de los actores de King que fallecieron, ¿no? Pobre. River Phoenix es el papel como medio estelar, ¿no? Pero también estaba el chico este de Star Trek que no me sale el nombre. ¿Alguno de los dos se acuerda del papel, el actor de Gordon Latt? Will Wheaton. Will Wheaton. Ahí está. Bueno, Will Wheaton. Estaba también un jovencísimo Kiefer Sutherland, un jovencísimo John Cusack también, que hacía el papel del hermano, ¿no? Bueno, la cosa que... La historia es el viaje de estos 4 chicos. El cuerpo principal es el viaje de estos 4 chicos y los mambos que tiene cada uno en su vida y el micromundo que los rodea, ¿no? O sea, le hace mucho lo que tiene que ver con familia, escuela, etc. Es una historia, la novela corta, es una historia que tiene mucho personal de King. Lo más conocido siempre se dice que es que King, él lo cuenta de hecho mientras escribo, ¿no? Que él vio, él no lo recuerda, pero al parecer una vez él estuvo jugando con un amigo y después el amigo resulta que él había terminado atropellado un tren y él apareció y estaba todo callado y blanco con un papel y bla, bla, bla. Pero King dice, yo eso en la realidad que no lo recuerdo, en todo caso es un recuerdo medio forzado por algo que le habrá contado por ahí su madre. Después él relaciona con un cadáver que sí había visto una vez en una suerte, un tipo que es abogado, que todavía no lo habían tapado y se nos fue una experiencia demasiado agradable. Contó un amigo de la infancia de él que lo vio con él. Lo que no se suele saber en realidad, lo que no sabe mucha gente es que hay una historia linda sobre esta novela corta y hay una historia controversial que me encantaría un día confirmarla. La historia linda, bueno, primero el aspecto autobiográfico. King metió un montón de las cosas que él se acordaba de cuando era chico. De hecho, no era muy grande cuando escribió esta novela corta. King tenía 20... la escribió inmediatamente después que escribió Salem Blood, con lo cual tenía 26, 27 años. Podía tenerlo relativamente fresco todavía. Y resulta que un compañero de la universidad, llamado George MacLeod, que es a quien está dedicada esta historia, le contó que estaba escribiendo una historia, ¿no?, sobre un grupo de amigos que va en búsqueda del cadáver de un perro en las vías de un tren, ¿no? Pero el flaco nunca completó el cuento ¿no? Y King la escribió y se la dedicó, ¿no? Y dijo, nadie le va a dar bola a un perro, ¿no? Y King después, bueno, por supuesto, cuando escribió La Zona Muerta, las miles y miles de cartas que recibió quejándose de cierto acontecimiento con un perro, le probaron que era incorrecto. Pero bueno, en este caso dijo, en cambio, si van a buscar el cadáver de una persona, es agua de otra fuente. Entonces escribió esa historia y se le dedicó a George. Y después el famoso hecho con las sanguijuelas es real. A King le pasó cuando se metió en un estanque ahí cerca de donde vivía, ¿no? La versión no confirmada, que controversial, dice que este tal George, cuando vio la novela corta, dijo, oh, qué lindo, escribió mi historia. Y el tema que hasta ahí tuvo todo bien, pero después cuando vio la película dijo, ok, yo de esto necesito mi tajada porque la idea es mía. Lo llamó a King y le dijo, bueno, es hora de incluir mi nombre en la película y regalías. Y King le dijo, no. Y bueno, después ahí se pelearon. Esto no es oficial, esto fue contado en una biografía no oficial de King que se publicó hace unos años, pero bueno, sería como un caso de plagio, ¿no? En cierta forma, un plagio medio extraño porque el tipo nunca escribió la historia, ¿no? Se la contó. Es más bien como... Digo, más bien nunca le cuentes tus historias a un escritor porque te las va a robar, ¿no? Complejo. A mí me parece, yo cuando leí, la primera vez que leí El Cuerpo y después cuando vi la película me pasó lo mismo. Siento, primero es muy fácil sentirse muy identificado con un montón de cosas, ¿no? Sobre todo cuando la leí originalmente estaba mucho más cerca de la edad. Quizás hoy en día no me pasa tanto, o me pasa quizá por una cercanía de
de fascinación que tengo con el autor, ¿no? Y ver diciendo, che, estoy leyendo una obra de ficción, pero que tiene un montón de realidad de él. Pero a nivel sentimientos de los personajes me pasó de conectar mucho. Con la película también. Y es como una ventana, la siento como una suerte de ventana al alma de King. Y por eso creo que le tengo tanto, pero tanto cariño a esta historia. Cuéntenme qué les pareció, tanto la adaptación, que la adaptación me parece fabulosa. Es una de las pocas adaptaciones que las puedo ver en español latino y me sigue encantando igual, porque originalmente la vi en latino, o la puedo ver, original, con las voces originales y subtituladas, y la disfruto exactamente igual, ¿no? Cuéntenme ustedes qué les pareció, qué aspectos les parecieron más interesantes, más importantes, y si tienen alguna curiosidad al respecto. Yo creo que aquí hay uno de los tropos que más le gustan a King, que es hablar sobre el volverse escritor, ¿no? Alguien que quiere ser escritor y que este periodo de maduración es lo que lo va formando. Es muy bonito todo eso. Bueno, lo repite en algunos lados, siempre con diferentes versiones y diferentes formas de acercamiento. Pero yo creo que esta historia es la que es más cercana, más real, tiene como más entraña, tiene como más víscera, y lo cual lo hace ser más melancólica, nostálgica. Es una historia muy, muy bonita, y la adaptación también va ahí. Y yo siempre recuerdo cuando le dice que se vaya del pueblo. Que su gran amigo, que es lo mejor que le puede pasar, es vete, ¿no? Vete del pueblo y deja de estar aquí con nosotros, porque si no, no vas a hacer nada. Te destroza, ¿eh? Es una historia que te destroza un poquito. También habla de los amigos que la metáfora del tema que se ahogan y lo quieren arrastrar. No quiero traer los spoilers, pero es como, a ver, la primera es un canto a la esperanza, te va a estrujar un poquito el corazón. La segunda te da un respiro, te aliena de otra forma, te asusta de otra forma. La tercera es devastadora. Te pega piña por todos lados, ¿no? Tanto la película. Debe ser un experimento increíble para alguien. A ver, si alguien está escuchando esto y no leyó el libro, ni vio la película, lo quiero de conejito o conejita de indias. Quiero que lea la historia e inmediatamente vea la película. Y después me escribe y me cuente sus impresiones. Porque debe ser, o sea, es como algo que no esperás de King. Bueno, lo mismo, no hay una sola persona que yo le diga a Stephen King y enseguida lo primero que piensa es en It. O piensa en terror o lo que sea, ¿no? Y imagínate que se tope por primera vez alguien con estas dos, ¿no? Con la historia y la película, y decís, a mí me vendieron que me iban a asustar, no que me iban a empujar y reventar el corazón. Vos, Samuel, ¿qué impresiones te dio toda esta historia, no? Mira, a ver, yo primero vi la película y después leí el libro, en este caso el cuento. Yo te puedo decir que si hay algo que le voy a apreciar mucho a la película es la canción que nos dio, que ese es un clásico, o sea, no importa que no sepas de dónde venga, no importa que no entiendas el contexto de esa canción, es una joya de toda la vida. Entonces escuchan también Stand By Me, es un clasicazo, hasta eso me gusta. Y aparte es un cover, ¿no? Eso es lo loco, que es un cover. Justo, y aparte eso es lo que me encanta, que tú ya acabando uy, no más, tiene el disco, tiene el vinil. Es que bueno, aquí Ariel nos está enseñando, para aquellos que están escuchando, nos está enseñando un vinil y está precioso, o sea, tiene la portada de los chavos caminando por... ¡Órale! Es el vinil y son otros dos discos chiquitos. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que entendiendo el contexto de Stand By Me, que es siempre te voy a apoyar, siempre sin importar dónde estés vas a ser ese amigo, que eso es lo que me gusta mucho de la historia, que es sin importar lo que ocurra. Hasta, por ejemplo, uno de los personajes, no quiero spoilar quién es, para quien no lo haya visto, pero le dicen, oye, ¿tú fuiste quien robó esto? Y él como, no, güey, o sea, ¿por qué me preguntas eso? Eres mi cuate, o sea, yo sé que tengo un antecedente, pero no quiero que la gente me juzgue así.
Y menos tú que eres mi amigo, que te considero más mi familia que mi propia familia, ¿no? Eso se me hace muy padre que en todo este contexto de hermandad, acabando la película la escuchas el Stand By Me, que siempre voy a estar contigo, entiendes, ok, ya entiendo por qué se hace esta canción. Pero se me hace muy curioso cómo es que esta canción puede repercutir en muchas formas, que hasta en las bodas, tú siendo esposo o esposa, se la puedes dedicar a tu pareja y aún así sigue siendo perfecta en la ocasión. Entonces, siendo que este tipo de historias pueden apelar a que no importa si eres amigo, no importa si eres familiar o si eres alguien, tú puedes llevar ciertas cosas en tu vida, pero sabes que hay alguien que siempre te va a apoyar y no sé si eso es lo que quería hacer Stephen King con eso o con este misterio de encontrar el cuerpo de este niño que quieren por morbo, por ser niños, o sea, de eso es como de, wow, muerto, y es tu primer acercamiento a la muerte, ¿no? Hasta ay, es que no podemos hablar con spoilers, maldita sea. Bueno, ustedes me entenderán qué escena, que cuando que ellos ya entienden qué es lo que están haciendo, que toda esa travesía que hicieron, es como, o sea, llegas a ese momento al final del camino y es como de, acabo de entender lo que es el estar desvivido, ¿no? Entonces, siento que esta historia es muy padre porque o sea, es como el camino del héroe, ¿no? O sea, ellos tienen que llegar a cierto punto para llegar otra vez a su hogar, pero en lo que va a pasar alrededor del punto A al punto B y su regreso es lo que te define como persona el resto de tu vida, ¿no? Porque es lo que dicen, que después de este suceso, sus vidas de cierta forma no fueron las mismas y les ayudó a ser un poco más crudos con la realidad. Algo que tú decías al inicio, Ariel, que a ti te gusta más que la gente no diga, ay, sí, todo es lindo, no, o sea, esto es la vida y si tú no entiendes qué va a pasar en la vida, pues te va a cargar el tren. Me encantó la definición, sobre todo porque, bueno, es lo que es la historia. La historia es una de esas novelas de iniciación, es una película de las llamadas Coming of Age, ¿no? Y recién dijiste lo del tren. No había un tren, había un tranvía. Me hiciste acordar una obra de Bradbury, ¿no? El vino del estío, Dandelion Wine, que es un libro un poco meloso, tiene ciertas cosas que nada, se torna un poco. El Bradbury meloso a veces pecaba un poco de aburrido, por lo menos en mi opinión. Pero el final del libro le da toda una significación cuando es un spoiler recontra menor, ¿no? Pero al final del libro el personaje se da cuenta, es un chico, se da cuenta que un día va a morir, ¿no? Y por eso también le da tanto significado a la vida, a su vida. Y es un poco lo que es a ver, esta historia yo la siento un poco como eso también, ¿no? El acercamiento es poner la perspectiva de cuando vos sos chico sentís que nada, salvo que tengas una historia, una cosa muy trágica o un entorno muy trágico o una enfermedad y te fuerce a madurar injustamente en un momento donde no te corresponde. Cuando vos sos chico, la muerte es eso que ves en las películas, a veces en las historias. Es algo lejano. Y el hecho de acá los pibes esto, que el cuerpo es una excusa en cierta forma, ¿no? La realidad es que el cuerpo es una excusa, lo que importa es el viaje de los chicos, la relación de ellos y cómo esa vivencia de apenas 2 días les cambia la cabeza, ¿no? Pero la excusa esa es la que les hace dar el salto de madurez, el salto final. La película es un poquito más, no melosa, pero es un poquito más leve, sobre todo con el destino de los 2 amigos con los que él no tiene la misma afinidad que con Gordon. La Chance no tiene la misma afinidad con Chris que con los otros 2, ¿no? Con Teddy y con... Ay, se me fue el nombre del personaje de Chris O'Donnell. Un Chris O'Donnell chiquitito, medio gordo, ¿no? Completamente diferente Sí. a cómo terminó siendo más de adulto, ¿no? Sí, es el mejor que está de todos y era el peor que estaba antes. Sí. Pero bueno, en cosas divertidas, el actor de Teddy hace poco está vendiendo un modelo de su oreja cortada en internet. Muy divertido, muy bizarro. Tuvo una historia brava también, había sido abusado, la realidad que no la pasó bien. No me acuerdo el nombre del actor, la realidad que tengo un problema con la memoria de los actores de aquellos. Me acuerdo cosas de King, no de actores, ¿está claro?
Perdónenme, Sí. entenderán. Pero sí, no, la historia. Y bueno, King, una anécdota que se cuenta de él es que cuando él vio la película se estrenó en 1986. Y cuando él vio el corte, se quedó solo un rato. Medio como que lo había conmovido mucho. Está muy bien hecha. Tiene una banda de sonido bárbara con ese cierre, con el corte final excelente, ¿no? Con Stay By Me de Ben King, pero toda la banda de sonido está buenísima. Toda la película, la fotografía que tiene, las actuaciones me parecen increíbles. Todas. El personaje de Kiefer Sutherland, ¿no? Que hace Ace, que es un hijo de remil. ¡Uda! Y nada, lo hace perfecto. O sea, da ganas de decir, por favor, que traigan a todos estos a actuar de nuevo con King. En los que siguen acá, por lo menos, ¿no? En este lado del plano. Pero bueno, nada, cuenta conmigo. El cuerpo, como dije, mi preferida. Como curiosidad, después, cuando King revisó, porque King normalmente con la escritura es así, él escribe y después hay revisiones, hay nuevos manuscritos revisados, ¿no? Cuando King revisó esta historia previa a la publicación, fue en 1981 y ya estaba en la plena escritura de It, ¿no? Por lo cual agregó una referencia a Derry, ¿no? Que se suma a menciones de Jerusalem Slot y Shawshank, que por supuesto están mencionadas en la historia, algún guiñito, ¿no? Pero es una curiosidad porque es una de las primeras menciones de Derry. Estamos hablando de 1982, 4 años antes de la publicación de It. Y vamos al último, la última historia que no tiene película, con lo cual, y aparte no es de las que sorprenden porque es una historia de terror, pero bueno, es parte del libro. Es una historia, una novela corta buenísima, a mí me encantó. Se llama El método de respiración, ¿no? Y lo primero que nos presenta no es la historia, sino un misterioso club en Manhattan, donde cierta gente se reúne a jugar al ajedrez, a hablar de alguna cosa y a contar historias, ¿no? Qué bueno. Y hay una frase que King dice, este sería un gran epitafio para mi lápida, que dice, "It is the tale, not he who tells it", ¿no? Que quiere decir que no es la historia, no quien la narra, no quien la escribe, podemos decir, ¿no? Lo importante es la historia en sí. Que si lo ponemos le ponemos considerando lo que conté de la anterior historia, que el amigo que decía que le había dado la historia, puede ser sonar a cargada de King hacia el amigo, ¿no? Diciendo, vos me habrás dicho la historia, pero lo que importa es la historia, no quien la dice, ¿no? Tomá, listo. Y le saca la lengua, ¿no? Esta última historia, esta cuarta historia, yo la tomo como King, sacándote la lengua y diciendo, mirá que sigo siendo el mismo, puedo escribir una historia de terror si quiero, ¿no? En un libro que no tenía hasta ahora el componente de terror fantástico. Y nos presenta este club y una persona que cuenta el caso de esta mujer que iba a tener un hijo ilegítimo, podemos decir, ¿no? En ese momento se hablaba de ilegítimo, hoy sería completamente diferente, por suerte. Pero bueno, en lo que habla, el tipo le está dando un par de instrucciones, todo el mundo quería que el pibe no lo tuviese, y le da un par de instrucciones sobre cómo llegar al parto y tratar de controlarlo y que sea lo mejor posible, ¿no? Y es imposible seguir hablando de la historia porque la spoilería. Es una de las más cortas del libro, si no me confundo, es la más corta del libro. Un poquito más larga que un cuento extenso. Y tiene esos dos aspectos que a mí me gustaron mucho. La del club y la de la historia en sí está buena, tiene un destino un poco cruento, algo que a mí de chico me fascinaba, ¿no? En películas que veía cuando pasaba cierto aspecto de algún personaje, era una cosa que me lo sentía como lo más terrible que le podía pasar a una persona. Bueno, acá pasa. No sé si la leyeron, si les gustó. Sí, esta historia tiene un regustito como a cuento de terror inglés. Y curiosamente a mí me recordaba mucho a unas historias que a mí me pegaron mucho de Alejandro Dumas, que se llama Los Mil y Un Fantasmas, que es un club de personas que se juntan a contarse historias de terror. Eso me recordó mucho, pero bueno, tiene todo este regustito inglés y de cuento, de juego, con un final sorpresivo y todo eso. Y que es una lástima que no lo hayan adaptado, ¿eh? O sea, ni siquiera un capítulo de alguna serie o algo así. Hubo planes, la iba a hacer Scott Derrickson en un momento, la iba a hacer, ahora parece que el último plan es que le hacía una serie.
Me parece como serie, nada, estaría bueno en el sentido de vos lo pensás y cada capítulo es este club reuniéndose y contando una historia diferente y esta sea el primer capítulo en todo caso. Pero, de hecho, el club vuelve a aparece en un cuento publicado en Skeleton Crew. Debe estar en Historias Fantásticas, creo que se llama El hombre que no estrechaba manos. The Man Who Would Not Shake Hands. Que aparece este club donde otra persona cuenta esta otra historia de tipo que no podía estrechar manos. Que no la voy a spoiler. Quédense tranquilos. Si la quieren leer, Historias Fantásticas, leer el cuento, está muy bueno. De los mejores cuentos de Historias Fantásticas. Yo te quiero preguntar algo, Ariel. Bueno, por ejemplo, esta Agatha Christie se inventó un seudónimo para escribir novelas románticas y estaba pensando a lo mejor no le habrían propuesto, no sé, no, me parece sorprendente más bien que no le hayan propuesto un seudónimo para este libro, ¿no? Que se salía de lo que venía haciendo King, ¿no? Pues ya de todos modos ya había hecho un seudónimo, que se hiciera otro. Sí, en realidad lo que yo creo con este libro es que primero King ya tenía otro éxito. En 1982 ya King era un nombre muy establecido en el ámbito editorial, ya tenía otro tipo de fuerza, ya podía hacer valer su opinión de otra forma. Ya no era el autor que iba a mandar una carta y proponiendo un libro y le iban a decir no estamos interesados en distopias negativas, que bueno, valga la redundancia, ¿no? Pero ya las editoriales medio como que iban a hacer, sí, dame lo que quieras, dámelo todo, papi, iban a decir más o menos. Iban a agarrar el libro que viniera. Pensar que también es el año 1982, el año que sale el cuarto libro de Batman, ¿no? El seudónimo ya estaba activo para ese momento. Yo creo que King dijo, no, en cierta forma quiso abrir un poco el camino también. E inevitablemente, igual el estilo de King estaba recontra presente. Yo sé que las historias en sí, las tres primeras, uno puede decir no son de terror, no las puedo etiquetar a King, pero hay mucho de King. Bueno, ni que hablar las dos subhistorias que están dentro del cuerpo, que habían salido en revistas universitarias con su título, ¿no? La de Lardas Hogan, ¿no? Mantecada, como se conoce en castellano. Sublime, sublime historia. Y la de Stud City, la de Chico, que también había sido publicada en una revista universitaria en los años 70 bajo su nombre. E inevitablemente el gusto a King se siente represente igual en todas las historias, las cuatro historias. Por eso creo que el seudónimo en todo caso tendría que ser un seudónimo medio muy declarado, como diciendo, este es Stephen King, pero bueno, con seudónimo. Ya, sí. Más por ese lado, imagino. Bueno, nos vamos tomando un montón de tiempo, pero bueno, supongo que la gente lo está disfrutando, así que vamos a seguir, porque hay más de un libro de Stephen King que sorprende, ¿no? Son unas cuantas los libros, las historias. Hay algunas que vamos a dejar afuera, ¿no? Lamentablemente no vamos a conversar de Dolores Claiborne, no vamos a conversar de Elevación, y una que me revienta, me rompe el corazón, pero no nos da el tiempo, tampoco vamos a hablar de Corazones en Atlántica. Pero vamos a pasar la siguiente. Y para eso, antes de decir cuál es, voy a citarlo a King. Voy a leer textual lo que dijo King y ya van a saber de qué historia estamos hablando. King escribió: me fui a dormir y tuve esta imagen de este negro gigante en una cárcel que está empujando un carrito con golosinas y estaba por ser ejecutado. Encontraba un ratón y lo entrenaba. No estaba bien, pero era un buen punto de partida. Y comencé a escribir la historia. Bueno, justo ya saben de qué historia es, ¿no? Pero bueno, justo vino su agente internacional, que era Ralph Villiranza, y le comentó la idea de hacer una historia a la Dickens, ¿no? En seriales consecutivos en entregas. Y King pensó, o termino esto o la voy a cagar con todo. Y recién terminó esta historia, luego de que ya se habían publicado las dos primeras partes. O sea, escribió las últimas páginas cuando ya habían salido la parte 1 y la parte 2, y las escribió en un hotel en Nueva York con su familia en otra habitación, ¿no? King dijo, la historia estaba ahí, solo tenía que quitar todo lo que no era la historia. Esto lo contó hace bastantes pocos años en una entrevista que tuvo con Mick Garris en el podcast que tiene el director. Por supuesto estoy hablando de The Green Mile, conocida como El Pasillo de la Muerte primero, luego Milagros Inesperados y luego La Villa Verde, ¿no? Tiene 3 títulos en castellano.
El libro que forzó al New York Times a cambiar las reglas y que no pudiese estar el mismo autor con múltiples títulos en la misma semana, cosa que pasó entre la semana del 15 y el 22 de septiembre de 1996, cuando las 6 partes de The Green Mile estaban en la lista de los más vendidos. Siempre digo lo mismo, imagínense ser autores o autoras, ¿no? Y que en ese momento vas a aparecer en el New York Times, tu novela se está vendiendo re bien, hay re buenas perspectivas, y te topas con que no estás compitiendo con un Stephen King, sino que estás compitiendo contra 6. Es como una pesadilla, es una pesadilla. Yo creo que la gente que tenía chances soñó eso. Esa semana soñó, como diciendo, no, esto no es posible. O sea, van re contentos a agarrar el libro, el periódico, igual lo saben antes, pero bueno, abren el periódico y no puede ser, ahora compito con 6. La semana pasada competía con 5-15, ahora compito con 6. Es terrible. The Green Mile es el libro que a mí me volvió lector constante. Yo lo digo así de simple. Cada tomito que salía cada 2 semanas, yo lo empecé a leer cuando salió el segundo, año 1996 en Argentina, y me volví loco. Y a las 2 semanas me volví loco cuando llegó el tomo 3 y contaba los días para que saliera el siguiente tomo. Y después consiguió el primero, mi viejo, así que lo leí en desorden. Igual me volví loco. Es más, podés empezar a leer a partir del segundo y entendés todo por contexto igual, ¿no? Y el sexto fue terminarlo y decir: me rompiste el corazón de una manera tan linda que quiero que me lo rompas el corazón todos los días con todas las historias que hayas escrito. Y tenía 2 millones de libros aquí atrás. Así que fue el libro que me volvió el lector constante. Fue el libro que dije, ok, quiero leer todo lo que escribiste. En el año 99, Stephen King primero tuvo un accidente bastante heavy. Se estaba filmando, ¿no? Se había filmado esta adaptación con Frank Darabont regresando como director luego de Shawshank Redemption, luego de Sueños de Libertad. Y otra vez la cárcel, con Tom Hanks, ¿no? David Morse. Había un caso bastante interesante. En su momento se estrenó en el 99. La Van Premier fue el primer evento de King al que participó públicamente después de su accidente. Llegó con muletas, todo. Yo la fui a ver al cine, me fascinó. La volví a ver al toque de nuevo en cine, también me fascinó. La fui a ver de nuevo hace un par de meses que se reestrenó. Y salí con un gustito de decir: demasiado melosa. Demasiado melosa, explica demasiado las cosas. Está bien, el personaje de Long Coffey claramente es un personaje que tiene ciertas limitaciones en su coeficiente, en su mente. Con lo cual entiendo que el personaje de él sí explique las cosas en exceso, pero todos los personajes se explican demasiado. Lo siento como demasiado masticado. Que no me pasó con ni de casualidad con The Shawshank Redemption, ¿no? Ojo, la película me gusta, no voy a decir, no, The Green Mile es una mala película. Lejísimos de serlo. Es una gran película, pero no la pongo cerca de Shawshank Redemption ni de Cuenta Conmigo. ¿Lo leyeron? ¿Les gustó? Los escucho. Pues a mí me pasó lo mismo. De pronto en México hubo muchos libros que salieron en puestos de revistas, y cuando aparece en cartoncito y que va a ser coleccionable, que va a seguir leyendo cada 15 días, fue una locura, ¿eh? Fue una locura, no solamente mía, sino de mucha gente aquí, de verdad que enloqueció. Incluso te compraban los paquetes si tenías de más y eso, ¿no? Todo el mundo quería leerlo, y a mí me sorprendió que esa locura por leer, ¿no? Y también yo soy muy fan de leer los prólogos, y tenía un prólogo y una explicación, entonces era hermoso, y estas referencias a Dickens. A mí también me gustó mucho, y de verdad que me sorprendió, porque yo estaba esperando, como muchos otros, que pasara algo terrorífico, ¿no? Estaba esperando que saliera el monstruo, y nunca sucede eso. Obviamente están los poderes telequinéticos, y bueno, los poderes mentales, que son también firma de la casa, pero no, en realidad no había algún monstruo, demonio, lo que fuera.
Yo rogaba de que John Coffey fuese. Ay, no quiero vender spoilers. Pero rogaba el destino que creo que cualquier persona que lee esta obra que está cruzando los dedos de que se cambie el destino inexorable. Para mí, este libro y la película presenta a uno de los mejores villanos de King. Y no es William Wharton, ¿no? Sino que es Percy Whitmore. Es repugnante Percy Whitmore a todo nivel. A todo nivel. Me parecía deplorable. Y en la película también es de las mejores actuaciones para mí, ¿no? El personaje, el actor era Doug Hutchinson y el de William Wharton era Sam Rockwell, que es un actorazo que me encanta. Que por supuesto googleé el nombre porque no me lo acordaba. Y mis dos amigos acá son testigos privilegiados de mi googleada impune. De hecho, no me acordaba tampoco el nombre del actor que hacía John Coffey, que se murió hace un par de años, pero bueno, es Michael Clark Duncan, ¿no? Que a todo esto, curiosidad, King le hicieron una vez un TMZ, el portal este de la farándula norteamericana, se lo cruzó a King en la casa y le preguntaron cuál es su actor preferido de sus adaptaciones y lo eligió a él como el preferido. Pero bueno, nada, un cast de aquellos, como dije, la adaptación. Para mí falla un poquito en términos de guión, pero están de las preferidas del público. Vos, Samuel, ¿qué te pareció? ¿Qué opinas de The Green Mile? Como obra, como película. Es que, a ver, o sea, pensando en la adaptación a película, sí entiendo por qué dices que no se puede sentir esto, que no es semejante. Y aparte ustedes vivieron eso, o sea, yo soy el chiquito de aquí, o sea, yo nací en el 96 y a mí no me tocó o sea, a mí sí me tocó comprar los libros en puesto de periódico, sin embargo, como a ustedes les tocó leer esta adaptación, a mí no me tocó así, ¿no? A mí ya me tocó completo. Y yo lo que les puedo decir es que es como bien dices tú, Ariel, ¿no? O sea, primero tenías un Forrest Gump y luego estás pasándote a esto con Tom Hanks, pero yo la siento, es que yo siento que esta es de las historias como más lindas de Stephen King, o sea, sí está esta parte que es un, no, bueno, bueno, hay una parte en la cárcel donde uno de los carceleros se pasa de manchado y antes electrocutaban a la gente para desvivirla. Pasa algo muy interesante en esa escena que estos dos caballeros sí me están entendiendo. Sin embargo, no lo vamos a decir para no spoilear. Igual es muy Pero divertido que no estamos esto... spoileando un libro del año 96 y una película del año 99. Somos los Correcto. Respetuosos, podemos llamarnos. Correcto. Y eso es lo que me gusta, que, o sea, aunque pasen este tipo de cosas, o sea, lo que te está contando la historia de cómo es que existe una persona que si tú crees en los milagros pueden pasar, ¿no? Que hasta en cierto punto como que nadie cree que este milagro pueda ocurrir, como que dice, no, o sea, esta persona que es tan grande y es tan temerosa, ¿cómo puede ser tan amable? ¿Y cómo es que puede cambiar tu vida, no? O sea, hasta, también no vas a decir el final, pero cómo es que este personaje dice, sí, es que ocurrió esto y por eso es que he estado este tiempo aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta mucho de la película y que siento que es de las más tiernas de Stephen King, o hasta puedo decir yo, para mí, mi gusto de las que conozco, la más tierna, porque como estás en una cárcel, pero en una cárcel sientes seguridad, ¿no? O sea, cómo es que siempre nos pintan a los que se encargan de las cárceles como aquellas personas que te lastiman y que te dicen que eres una escoria, pero aquí como que sí tienen este lado humano como de, ok, respeto que tú hiciste algo en tu vida, que fue una mala decisión, pero al menos el tiempo que estés aquí vas a tener calidad de vida en lo que pueda, ¿no? Pero también está el típico ojete que dices tú que es un villano, a más no poder que detestas, que es como, no, yo sí quiero ver que tú estás hecho una mierda porque mi vida es una mierda. Entonces, es este contraste, pero siento que eso juega muy padre Tom Hanks porque, no sé si ustedes, pero para mí que es mi actor favorito, Tom Hanks siempre es un pan, o sea, en cualquier cosa que lo veas es como de, ay, Tom Hanks, ¿por qué no me llevas de la mano y me cuidas, no? Entonces, no puede ser malo, siento no puede que ser malo Tom Hanks. Justo hasta la de Elvis fue como de, nah, no te creo que tú eres el villano, o sea, ni de chiste, pero bueno, eso es punto y aparte. Yo lo que les puedo decir que esta historia es muy bonita, es una historia que sí tiene un misterio, tiene algo que resolver. Sin embargo, cuando ya te enteras de lo que es que dices, wow, o sea, ¿por qué hacen esta injusticia, no? Y eso es lo que quiero reiterar que tú dices, Ariel, que Stephen King sí te dice, la vida es una mierda. Tú puedes ser inocente, pero la vida es una mierda. O sea, no sé si en este punto de su vida
conoció a alguien o él está sufriendo alguna injusticia, pero siento que muchas de sus historias, de estas adaptaciones a películas, te enseñan que tú eres una buena persona y nada más porque un culero quiso joderte a ti para no joderse a él, te está echando tierra y por eso tú pierdes tu vida, ¿no? Entonces, siento que es algo interesante saber de Stephen King por qué tiene tan arraigada esa idea que las buenas personas son aquellas que sufren por otros. Estoy de acuerdo con vos, Samuel, respecto a lo que contás de Green Mile. Para mí es el libro que a ver, yo lo dije, me volvió lector constante. Es como obligatorio para alguien que quiere descubrir el King fuera del terror. Bueno, es este. Este es un libro que te muestra el talento que tiene, como pasó con Las Cuatro Estaciones. Avancemos ya rápido al siguiente libro. Es el último. En realidad iba a ser el anteúltimo. Del último vamos a hacer solo una mención. Porque están los dos publicados casi simultáneamente, pero el 8 de noviembre de 2011 se publica una historia que King tuvo en la cabeza desde los años 70. Se llama 22-11-63, ¿no? Es la fecha del asesinato de Kennedy. Su idea original no era la del libro, era una persona que se topaba con que podía viajar a 1958 siempre al mismo día. Y dice que bueno, voy a poder salvarlo a Kennedy, ¿no? Un día decide quedarse y salvarlo a Kennedy. Esto sí es la génesis del libro. El tema es que después de salvarlo a Kennedy se topa con que el mundo, vuelve al presente y se topa con el mundo es un desastre nuclear, ¿no? Y dice, no, tengo que volver y revertir todo. Y el problema es que cuando vuelve había absorbido radiación y el tiempo empezaba a ser cada vez menor. Por supuesto terminó modificándolo. Y escribí esta historia de este profesor que, gracias a alguien que es dueño de un diner, ¿no? Se topa con que puede volver a 1958 y efectivamente cambiar el destino del hecho más relevante que tuvo el siglo XX para los norteamericanos, que fue el asesinato de Kennedy. El libro, nada, creo que es malo, de Kennedy también es una excusa, es una metáfora de volver a comenzar en un tiempo más sencillo, en un mundo más sencillo, con un gusto nostálgico muy fuerte. Se lo nota King en su etapa recontra nostálgica. Tiene una conexión brutal, increíble con It, esas que te ponen la piel de gallina. Un encuentro con dos personajes de It, de hecho. Y tuvo una miniserie en el año 2016, se estrenó con otro cancelado, ¿no? Con Jane Franco. ¿Cuántos cancelados estás empezando a tener, King, que ahora hace una miniserie que le fue bien y hasta se barajó una segunda temporada. Nada, 22-63 yo lo considero el mejor libro que King escribió en el siglo XXI. Siglo XXI, aclaro, O sea, desde el 2001 en adelante, para mí, 22-63 es el mejor libro de King. Él lo considera una suerte de foto negativa de La Zona Muerta, ¿no? Por todo el tema político, el tema de la persona que vuelve para detener algo, o en este caso viene la persona para detener otra cosa. Tanto miniserie como libro, Iván, Samuel, ¿les gustó? Yo fíjate que este libro ya no lo leí, se me hacía como un gran compromiso. Pero vi la serie y bueno, y también ahí te das cuenta de las dos grandes influencias que tiene Stephen King, que es de Ray Bradbury, que me recuerda a un cuento de Bradbury, y también esta idea de que cuando asesina a Kennedy todo cambia, ¿no? Que eso lo cuenta también mucho Richard Matheson en varios lados. Y eso me gusta mucho la serie, cómo la armaron, y esta idea de los saltos en el tiempo y los paradojas temporales, que siempre es muy, muy complicado, y ya me dieron ganas de leerla para ver cómo va cuadrando todo eso. Muy bien. ¿Y Samuel? Yo antes de responder a tu pregunta, quería fangirlear un poco y preguntarte cuál es tu novela favorita de Stephen King y tu adaptación favorita. Y ahorita te respondo esto porque es que esa historia está padrísima. Y aparte es como bien decía Stephen King en su momento, o sea, hacer algo de esa escala, si tú te das cuenta del antecedente de sus novelas, pues como que hiciera algo semejante, no, o sea, hay cosas como que se pueden parecer, pero abarcarse en esto es algo interesante. Pero a ver, quería preguntarte eso.
Bueno, mi adaptación preferida es que Cuenta conmigo. Cuenta conmigo también, Ok. puesto el número 1. Mi novela preferida de King es It. It. It es mi libro Excelente preferido. elección. Hay una cosa muy curiosa Ya. respecto a lo que decís, y te dejo enseguida ya decirlo. King, cuando empezó a pensar en este libro, en los 70, Kennedy todavía era algo muy fresco en el imaginario colectivo, y él tampoco se sentía capacitado para escribirlo. Tuvieron que pasar casi 40 años para que madurase la idea con su experiencia y trucos que le dio a la profesión, animar a encarar esta historia. Pero es justo lo que dices, en su momento sabemos que este actor neta se despierta y tiene como 20 ideas que me aseguro que tiene al lado su libretita para decir, pues hoy me toca escribir de esto, ¿no? Entonces, que ella tiene fresca esta historia por hechos históricos, por él incorporar esta ciencia ficción donde puede regresar al pasado, ver qué pasa si se modifica. O sea, no sé si han visto ustedes la serie de The Umbrella Academy, como lo que dicen que en Umbrella Academy lo que pasa es que en la segunda temporada, si no mal me acuerdo, ellos de cierta manera alteran que Kennedy no muriera. Y gracias a que Kennedy no muriera fuera esta guerra nuclear. Entonces eso es lo interesante, ¿no? Saber cómo es que este presidente, si en realidad viviera, puede cambiar todo el hecho histórico de una nación, hasta dónde puede llegar la nación, porque en ese momento estaba en un momento tenso, que era la guerra nuclear, la guerra de los misiles, que así se conoce históricamente. Entonces, Cuba. sí, correcto. A mí lo que me gusta... Correcto. A mí lo que me gusta mucho de este libro es que si bien Stephen King lo escribe perfectamente, es tan controversial que mucha gente dice es una de sus mejores obras y otra gente dice, güey, o sea, esto Stephen King se quedó cortísimo, o sea, ¿cómo es que pudo escribirme esto, no? Entonces, esto es lo que me gusta mucho de la polémica de este libro, porque si bien la historia es gratificante y es interesante y es algo como que Stephen King no había hecho y que se aventuró muy padre, el hecho que tú tienes un autor tan en este calibre que es en el 2011, si no mal me acuerdo, cuando se escribe la historia, bueno, cuando se publica, publicó en el perdón, 2011, sí, se publicó en el 2011. ¿sí? ¿Cómo es que ya tienes esa trayectoria? Él ya ha explorado ciertos géneros, él se permite hacer esto y mucha gente lo empieza a criticar, ¿no? Entonces eso es muy padre de cómo es que, aunque dices, o sea, el crack de los cracks, hay gente que dice, pues esto no es lo que siempre me da, ¿no? Entonces, y conforme a la serie, pues es que estaba muy padre. Aparte de J.J. Abrams, que es el que era el productor de la serie con Hulu, estaba haciendo un producto de calidad y como justo dices, James Franco estaba ahí como, no sé si lo digo bien, Epping, que era el personaje de Epping, Sí, Jake así se Epping, dice. correcto. Me, me gustaba mucho y era una propuesta interesante, pero como bien dices tú, la cancelaron y era como de, ¿por qué más es esto? Porque Under the Dome la hicieron perfectamente y se tomaron todo el tiempo para hacer la serie, bueno, de libro a serie. Y dije, esto que tiene tanta carne, ¿por dónde sacarle hasta que le puedan meter más en la serie y visualmente? Porque es siempre lo que van a decir, el libro te deja imaginar y ya cuando lo ves en una película tal vez eso no es tu imaginación, pero siento que estaban bajándolo muy bien y aparte poniendo toda esta época de lo que era los 50s, creo que estaba excelente, pero Sí, pues ya sabemos que las productoras si no ven dinero que fluya, pues gracias, ¿no? Y eso es lo que no me gusta, que no acaben los una productores no historia. son fan, los productores buscan la plata. Lo cual, a ver, son las reglas de Hollywood también. Y, a ver, el libro está adaptado. Yo estoy contento con eso. Una segunda temporada hubiese sido interesante. No sé si se hubiese tenido que alejar completamente de King, o por ahí lo hubiese tenido a King bocetando una nueva historia, porque todas esas cosas no las sabemos. Pero bueno, yo creo que el resultado fue digno, fue recontra digno. Es una buena adaptación. Tiene recortes, por supuesto. No arranca en el 58 ya desde el vamos. Arranca con toda él conociéndose y toda la cosa, pero tiene como que obviar un montón de cosas. Porque si bien son varios capítulos, el libro es un tocho gigante. 2263, como digo, trata de este profesor que vuelve al pasado y decide evitar el asesinato de Kennedy. Y en el medio, en realidad, lo que se topa es una forma de volver a comenzar su vida, ¿no? Y la oportunidad de decir, che, ¿y si yo en realidad me quedo y hago esto y soy feliz? ¿No? Es una suerte de historia de amor.
Acá cerraba en Sí, realidad. Sí. Perdón, quería complementar algo que te estaba diciendo con algo que dijo Iván. ¿Cómo es la fascinación de Stephen King de estar en los 40, 50, que hasta él se está reflejando en su propio viajero, ¿no? O sea, que lo que es de, sí puedo salvarlo, sí me puedo quedar, o sea, cumplir tu misión o cumplir tu deseo, ¿no? Eso también es fascinante y creo que lo exploró súper bien, pero perdón, nada más quería complementar eso es que está con el punto perfecto. que había dicho Iván antes. Para mí es lo que hace rico al podcast. Es que ustedes participen y cuenten esto. Yo concuerdo con vos y creo que... A ver, yo creo que este libro es un poco de la etapa nostálgica de King. Es el King post-accidente que ya se dio cuenta que se salvó, post-neumonía que se volvió a salvar, ya pudo dejar el oxi, ¿no? O sea, su último hábito drogadicto lo pudo patear también. Es el King que está tranquilo, es el King que empieza a barajar, escribir un policial, que después escribió Mr. Mercedes. Y es el King nostálgico, ¿no? Es el King diciendo, vamos a la etapa donde la vida era más sencilla. No sé si era más sencilla, él la recuerda, uno recuerda la vida previa más sencilla. Quizá no era tan sencilla, era lo único que nuestro mundo era más chico. Y la otra novela que lo acompaña acá al lado de esta, que la escribe prácticamente al lado, es Joyland, ¿no? Este parque de un micromundo de nuevo, este parque de diversiones en los años 70. Este personaje, Devin, que trabaja ese verano ahí. Hay un misterio que es una excusa. King, de hecho, lo dijo. Yo no sabía quién era el asesino hasta la mitad del libro. O sea, él no había planificado quién era el asesino ni nada. Pero lo que tiene Joyland es... A mí me parece fascinante Joyland. Es una novela fascinante. Me encantaría que se hubiese adaptado por Tate Taylor como era el plan original. Parte de una idea que él había tenido 20 años atrás de este chico en una silla de ruedas remontando un barrilete en la playa. Y King dijo, lo que yo vi era esa escena que veía y un día vi un poco más allá de esta escena y vi de fondo un parque de diversiones. Listo. Ahí tiene la historia. Joyland es como el último estertor, yo lo llamo el último estertor del King joven, ¿no? Es el King de los 20 y pico mostrando lo último de los 70 que tenía para mostrar. Ojalá me equivoque, ojalá vengan más cosas, pero pareció una belleza sublime. No sé si lo leyeron, es una novela corta, una novela que se lee muy rápido y es fascinante. Y está llena de nostalgia también, ¿no? Es una novela llena de nostalgia y está tan llena de nostalgia que hasta la publica, bueno, en inglés, originalmente, la publica con Hard Case Crimes, ¿no? Entonces, que la portada es totalmente vintage, ¿no? Totalmente. Sí, muy pulp. Entonces, todo cuadra, o sea, se nota que era como, pues sí, esta carta romántica hacia ese tiempo que ya se fue. Concuerdo 100% con vos. Samuel, ¿vos lo leíste? Sí, pero yo no sabía esto de que me estás diciendo que él a la mitad del libro no sabía cuál era su asesino, ¿no? O sea, que a esa altura, o sea, porque yo me imagino que cuando eres un autor como que dices desde el inicio, ok, aquí empiezo y aquí termino, ¿no? O sea, yo cuando estoy en esos procesos como que la gente sabe. Y ahí, o sea, que tú ya vayas a la mitad y que tú seas hasta este personaje con la silla de ruedas y que dices, y entonces, y no sabes quién es como de... ¿Cómo aclaras la mente para lograr eso, no? O sea, se me hace fenomenal y gracias por este dato. Yo no lo conocía porque yo sí al sumergirme en el libro era como de ¿quién es? Y ya cuando lo sabes no voy a spoilear porque sé que gente no lo ha leído, pero ya te quedas como de fuck, ¿no? O sea... ¿Sí? No, King no planifica. Y él dijo, si sacaste quién es el asesino en la mitad del libro, lo sacaste antes que yo. Para mí, te soy sincero, considerando como King, que encima es vago para investigar, iba por la mitad del libro y dijo, tengo que resolver quién es el asesino. Bueno, a ver qué personajes hay. Volvió, está este. Este me sirve, sí, es este, listo. Para mí hizo eso. Porque aparte, bueno, lo mismo, el crimen, esa aparición y demás, es una excusa. Es un contexto menor en cierta forma. Lo de la historia es ese también coming of age, es ese pasaje de la juventud a la adultez que tiene este muchacho, que tiene Devin, ¿no? Y con justamente la cercanía
de nuevo a la muerte. Un pibe que en silla de ruedas, que sabes que es terminal el tema, y la madre, y él con el tema del barrilete. Y está paralelamente el tema de el predicador que aquí tiene una fascinación por esos predicadores. O sea, dice, yo sé que son los estafadores, pero me fascinaban porque los miraba en la televisión y me fascinaban como te vendían algo enseguida. Y es una novela corta, redondita, emocionante, también de esas que es nostalgia pura, te rompe el corazón. Sí, porque hasta incluso tampoco es tan policíaca, porque supuestamente es una novela policíaca, pero no es tampoco tan policíaca. O sea, policíaca es un poquito chapucero, ¿no? Todo el final y todo eso. Pero o sea, desde el título te lo está diciendo, ¿no? Joyland, así, vamos a disfrutar, vamos a gozar. Y es muy bonita porque aparte sí te la lees muy rápido. Sí, se lee muy rápido. Y nada, como digo, es un vistazo de nuevo a la carta de amor a King a los 70. La carta de amor de King a despedirse de la juventud. Bueno, no vamos a hablar de Dolores Claiborne. Precioso libro. Precioso, inspirado mucho en la madre de King. No vamos a hablar de Corazones en Atlántida, me duele el alma. No vamos a hablar de Elevación. Eso nos quedará para... Podemos un día hacer una tercera temporada. Los vuelvo a citar y hablamos de estos tres. Por favor, sí. Samuel, la gente que quiere encontrarte a vos, seguirte, ¿dónde te encuentras? ¿Las redes? Sí, claro, todas mis redes estoy como Sam Sánchez, es Sam, junto, todo en minúsculas, Sánchez, 3 zetas y un guión bajo porque no me dejaba ponerlo solo Sam Sánchez. Okay. Y mi red principal es TikTok, ahí hablo acerca de series y películas. Y también a veces hago resúmenes de los episodios. No sé si han visto una serie llamada Big Mouth. Hicieron resúmenes de Big Mouth. Y también eso, el chiste es hablar de teorías, de series y todo. Entonces, muchas gracias por dejarme estar en esta segunda temporada. Y también un gusto conocerte, Iván. No conocía de ti, pero se nota que con la gente que no nos está viendo, se nota que tiene una expertise detrás por toda la cantidad de libros. Y Ariel, pues ni hablar, ¿no? O sea, tiene el tomo del tomo, la edición especial firmada. Entonces, muchas gracias por dejarme estar aquí. Es todo en realidad una madera pintada, no te preocupes. Gracias a vos, Samuel, gracias a vos. Iván, ¿a vos dónde te puede encontrar la gente? En Twitter y en Instagram estoy como Iván Farías C. Ahí me encuentran y casi siempre más bien voy al lugar feliz que es Instagram. Ahí publico más cosas. Sí, Twitter, yo dije, a la gente siempre le digo lo mismo. Síganme en Instagram, si quieren en Facebook. No me sigan en Twitter, porque en Twitter hablo de las cosas que la gente, la imagen. ¿Vieron que dije, no somos ni blancos ni negros, somos grises? Bueno, el gris oscuro está en Twitter. Muchas gracias, chicos, a los dos. Les súper agradezco que se hayan sumado y nada, espero que tercera temporada, si tenemos una tercera temporada, los voy a invitar a otro episodio. Muchas Perfecto. Gracias y también quería agradecerle a Penguin Random House por esto. Muchísimas gracias. Gracias, Iván, gracias, Samuel. Y gracias a vos que nos estás escuchando del otro lado. Nos vemos muy, pero muy pronto, nos escuchamos muy pronto en un nuevo episodio de La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House, grupo editorial sobre la vida y obra de Stephen King. Aquí concluye este episodio de La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House, grupo editorial sobre la vida y obra de Stephen King. No dejes de suscribirte para no perderte el próximo episodio.